Hola, yo soy Sandra Fumagalli y bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad les traigo un precioso proyecto perfecto para decorar tu mesa y darle un estilo elegante y artesanal. Es este individual de macramé. Y no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más videos como este. ¡Vamos! Los materiales que vamos a necesitar para nuestro proyecto de individual serán 2 cuerdas de algodón de 3 milímetros por 4,80 metros de largo, 2 cuerdas de algodón de 4 milímetros por 50 centímetros de largo y 24 cuerdas de algodón de 3 milímetros por 3 metros de largo. El primer paso que vamos a realizar será colocar las 24 cuerdas de algodón creando un nudo alondra invertido. Y aquí ya hemos colocado las 24 cuerdas de 3 metros. Ahora que ya hemos colocado las 24 cuerdas de 3 metros y hemos creado un nudo alondra con cada una de ellas, lo que vamos a hacer a continuación es una fila de nudo festón. En este caso, yo he colocado una cinta masking tape de 4,6 centímetros para poder crear una línea uniforme y recta al momento de elaborar el nudo festón. Lo que voy a hacer es, voy a atarla en este costado para evitar que se me caiga y empezamos a hacer la fila de nudo festón. Y aquí ya hemos realizado la fila de nudo festón. Ahora que ya hemos realizado la primera fila de nudo festón, el siguiente paso será crear 2 filas de trenzas horizontales con nuestras cuerdas de 4,80 metros. Lo que vamos a hacer es dividir la cuerda en 2 y llevarla por detrás de nuestras cuerdas guías, abrimos e insertamos por el centro. Aquí ajustamos y lo colocamos allí. Seguidamente vamos a hacer lo mismo. Lo que vamos a hacer es, vamos a coger esta cuerda guía para poder llevar la otra a través, abrir e insertarlo por el centro, jalar e ir ajustando. Nuevamente
vamos a llevar la cuerda guía por delante, la otra cuerda la insertamos a través de ella, abrimos y la cruzamos por el centro. Y luego vamos ajustando. Aquí tenemos el tercer patrón. De la misma forma vamos a repetir y vamos a hacer el siguiente. Lo llevamos de atrás hacia adelante y lo insertamos por el centro. Una vez más, llevamos por delante, lo atravesamos, lo insertamos en el centro y jalamos. Ahora sujetemos la cuerda guía bien para que nos pueda ayudar a que estas dos cuerdas puedan deslizarse con mayor facilidad. Y vamos ajustándolo y vamos formando la trenza. Ahora que hemos realizado una primera fila de 20 trenzas, el siguiente paso que vamos a realizar será tomar 8 cuerdas siguientes y vamos a realizar 2 nudos planos o cuadrados. Aquí tenemos ya los 2 nudos planos o cuadrados. De la misma manera vamos a hacer un nudo plano o cuadrado más en la siguiente fila. Ahora que ya tenemos nuestros 3 nudos planos o cuadrados, nuestro siguiente paso será completar con las 20 trenzas horizontales. Vamos a llevar las cuerdas por detrás y vamos a repetir el mismo proceso que hicimos anteriormente. Llevamos las 2 cuerdas alrededor de la cuerda guía, de atrás hacia adelante la insertamos por el centro y ajustamos. Así repetimos el mismo procedimiento. Ahora, con la siguiente cuerda, llevamos alrededor, lo insertamos de atrás hacia adelante por el centro y luego ajustamos. Este mismo patrón vamos a repetirlo hasta culminar las 20 trenzas horizontales. Ahora que hemos completado la primera fila de trenza horizontal, el siguiente paso será realizar la segunda fila. Vamos a tomar las 2 cuerdas, vamos a pasar alrededor de nuestra primera cuerda guía, directamente vamos a darle una vuelta completa y luego vamos a pasar por delante y abrimos e insertamos de adelante hacia atrás por el centro y luego vamos a ajustarlo. Ahora vamos a hacer ese procedimiento con nuestra siguiente cuerda. Vamos a llevarla alrededor y luego abrimos y la insertamos por el centro. Y ajustamos. Repetimos el mismo procedimiento, llevamos alrededor y lo insertamos por el centro. Y vamos ajustando. De la misma forma, volvemos a repetir el procedimiento, lo llevamos alrededor y luego insertamos por el centro. Y vamos ajustando.
Recuerden siempre ayudarnos al momento de ajustar para evitar que nuestro patrón se deforme o se doble. Y así tenemos que avanzar hasta completar esta primera parte de la segunda fila. Y aquí ya hemos realizado la segunda fila de trenza horizontal de este costado. Ahora vamos a realizar las dos filas de nudos planos o cuadrados. Y aquí ya tenemos las dos filas de nudos planos o cuadrados. Ahora que ya tenemos nuestros nudos planos o cuadrados hechos, lo siguiente que vamos a realizar será completar la segunda fila de trenza horizontal. Y aquí ya hemos terminado de hacer la segunda fila de trenzas horizontales. Ahora que ya hemos completado la segunda fila de trenza horizontal, el siguiente paso será crear una fila de 3 diamantes. Vamos a tomar las primeras 16 cuerdas y vamos a dividirla en dos. Y vamos a iniciar con el diamante. Ahora el otro costado.
aquí ya hemos hecho la primera parte del diamante. Ahora lo que vamos a hacer será tomar 2 cuerdas de cada costado y vamos a hacer un nudo plano o cuadrado. Ahora una segunda fila de nudo plano o cuadrado. Ahora vamos a hacer una tercera fila, pero en este caso solamente vamos a realizar un nudo plano o cuadrado en cada costado. Ahora vamos a realizar un pequeño diamante interno. Vamos a tomar las 2 cuerdas centrales y vamos a iniciar a hacer el pequeño diamante. Ahora el otro costado. Y ahora vamos a cerrar nuestro pequeño diamante. Ahora vamos a realizar una fila más de nudos planos o cuadrados. Vamos a tomar las 4 cuerdas centrales y procedemos a hacer un nudo plano o cuadrado. Ahora el otro costado. Ahora vamos a hacer una tercera fila de nudo plano o cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer será cerrar nuestro diamante.
Y aquí ya hemos terminado de hacer nuestro primer diamante. Este mismo procedimiento vamos a repetir en este costado. Aquí ya hemos realizado el segundo diamante. Ahora que ya hemos elaborado los dos diamantes de costado, vamos a hacer el central. Para eso vamos a colocar el tejido de los nudos planos o cuadrados y los vamos a levantar y vamos a enganchar con un alfiler aquí en el centro, formando así un pequeño puentecito. Y allí vamos a dividir las cuerdas en dos y vamos a dar inicio al diamante interno. Ahora vamos a hacer los nudos planos o cuadrados. Y ahora vamos a realizar el pequeño diamante interno.
Ahora vamos a elaborar las 2 filas de nudos planos o cuadrados. Y ahora vamos a cerrar el diamante. Y aquí ya hemos elaborado nuestro tercer diamante. Ahora que ya hemos realizado la primera fila de diamantes, vamos a hacer una segunda fila, pero en este caso solamente serán 2 diamantes. Empezamos. Vamos a tomar 2 cuerdas de cada lado y vamos a realizar un nudo plano o cuadrado. Ahora vamos a hacer una segunda fila de 2 nudos planos o cuadrados. Y ahora una tercera fila de 2 nudos planos o cuadrados.
Ahora vamos a hacer una cuarta fila de nudos planos o cuadrados. ¿Listo? Ahora vamos a hacer un diamante mediano en el centro. Ahora el otro costado. Aquí tenemos la mitad del diamante. Como podrán observar, no hemos utilizado los últimos nudos planos o cuadrados. Ahora vamos a hacer un nudo plano o cuadrado en el centro. Y ahora vamos a cerrar nuestro diamante. Ahora el otro costado. Aquí ya hemos realizado nuestro diamante mediano. Ahora vamos a hacer una fila de 2 nudos planos o cuadrados. Vamos a utilizar 2 cuerdas de cada lado para realizar nuestro nudo plano o cuadrado. Ahora vamos a hacer el nudo plano o cuadrado del otro costado. Ahora, en la siguiente fila, y el siguiente nudo plano o cuadrado. Y ahora una última fila de un nudo plano o cuadrado. Y aquí tenemos nuestro primer patrón de diamante. Ahora ese mismo procedimiento vamos a repetirlo en este otro costado. Y aquí
ya hemos realizado la segunda fila de diamante. Aquí ya hemos realizado la segunda fila de 2 diamantes. Ahora vamos a realizar una vez más una fila de 3 diamantes. Ahora hacemos el otro costado. Ahora vamos a hacer el nudo. Ahora vamos a hacer la primera fila de nudo plano o cuadrado. Ahora la segunda fila de 2 nudos planos o cuadrados. Y aquí ya hemos realizado el primer diamante. Ese mismo procedimiento vamos a repetirlo 2 veces más en esta fila, seguido de la cuarta y última fila de 2 diamantes. Y aquí ya hemos elaborado las 4 filas de diamantes. Ahora que ya hemos elaborado las 4 filas de diamante, nuestro siguiente paso será volver a realizar 2 filas de trenza horizontal. Tomamos la segunda cuerda de 4,80 metros, la dividimos en 2 y empezamos a hacer las 2 filas de trenzas horizontales. En este caso, yo he colocado esta cinta para poder guiarme y poder tener mi trenza lo más derecho posible. Empezamos. Como ya sabemos, tomamos la cuerda, llevamos la cuerda azul a través de nuestra cuerda guía. La insertamos por el centro y luego vamos acomodando y ajustando.
Y así vamos a avanzar hasta culminar toda la primera fila. Y aquí ya hemos realizado la primera fila de trenza horizontal. De la misma manera vamos a hacer la segunda. Como hicimos anteriormente, vamos a llevar la cuerda por detrás de la cuerda guía, vamos a darle una vuelta y la insertamos por el centro. Aquí nos tenemos que ayudar un poco con las manos, ya que como los hilos están en el aire, tienden a doblarse un poco. Entonces volvemos a repetir. Llevamos alrededor de la cuerda guía, abrimos y la insertamos por el centro. Acomodamos y vamos ajustando. Volvemos a repetir. Lo llevamos alrededor de la cuerda guía y de atrás hacia adelante insertamos por el centro y luego vamos acomodando y ajustando. Y aquí ya hemos terminado de hacer las 2 filas de trenza horizontal. Ahora que ya hemos terminado de hacer las 2 filas de trenza horizontal, nuestro siguiente paso será hacer una última fila de nudo festón. Vamos a tomar la segunda cuerda de 50 centímetros y vamos a iniciar a hacer nuestro nudo festón. Y así vamos a ir avanzando hasta completar la fila de nudo festón. Y aquí ya hemos terminado de hacer la última fila de nudo festón. Ahora que ya hemos terminado de hacer nuestra última fila de nudo festón y de todos nuestros patrones, el siguiente paso será cortar las cuerdas dejando una altura de 4 centímetros. También vamos a cortar las cuerdas sobrantes. Vamos a dejar una pequeña cantidad para después poder ocultar. Aquí en la parte de arriba también vamos a medir 4 centímetros y vamos a proceder a cortar. Ahora que ya terminamos de hacer todos nuestros patrones, nuestro último paso va a ser ocultar todos los hilos sobrantes y vamos a peinar nuestros hilos de estos costados. Vamos a tomar estos hilos y vamos a ocultarlo por la parte de atrás, insertándolo en uno de los puntos.
Y aquí podemos cortar lo sobrante. Allí lo tienen. De la misma forma vamos a hacer en cada uno de nuestros hilos que nos han sobrado. Ahora que ya hemos ocultado todos los hilos sobrantes, lo siguiente que vamos a hacer será peinar cada uno de nuestros hilos. Y ahora vamos a nivelar nuestros hilos. Y aquí tenemos listo nuestro individual. Y aquí tenemos nuestro individual de macramé. Si tienes alguna consulta o sugerencia, escríbeme aquí abajo. Y no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más videos como este. Hasta el próximo video.